Bueno, nos metemos ahora en el bloque en el cual nos vamos a meter un poquitito en la economía. Como decimos siempre, nos metemos en la economía de todos los días, pero también ahondamos en otras cuestiones, siempre vinculadas a la economía, que también, si bien tal vez no nos caen de lleno, nos rozan un poquitito. En este caso va a ser todo lo contrario. Nos vamos a meter en lo que te pasa a vos, que trabajás para una empresa, que tenés los gastos de tu casa y demás. Antes que nada te cuento que, como tal vez sepas o no, te lo contamos ahora, que la Cámara de Diputados dio media sanción justamente a la reforma jubilatoria respecto de, ¿se acuerdan ustedes? El tema de las jubilaciones de privilegio y demás. Bueno, se le dio media sanción, pasa al Senado, ahora el debate será en la Cámara Alta y veremos qué es lo que ocurre. Bueno, estamos con Leandro Marcarián. Gracias por venir, Leandro. Por favor, siempre un placer. Gracias. Leandro es economista. Y antes que nada te pregunto sobre esto, sobre esta cuestión de la jubilación, lo que se acaba de aprobar en diputados, en esta reforma. Se dicen que, digamos, la reforma podría ahorrar en aproximadamente 9.000 millones de pesos. Bueno, es una cifra importante para la economía argentina, por supuesto, ¿no? Sí, mira, a ver, vos pensá que, tocando un poco adelantando lo que me querías preguntar, enero cerró con más o menos 91.000 millones en negativo, ¿cierto? Sí. El gasto en jubilaciones es aproximadamente el 40% del gasto total del país. Entonces, en un contexto en el que estás arrastrando déficits que te están llevando a una crisis de deuda, si tenés que recortar el gasto, necesariamente tenés que hacer algo con las jubilaciones. Sí. Entonces, vos podés hacer una reforma previsional más o menos seria y organizada y coordinada, o podés hacer estos remaches que te ayudan a recortar un poco el gasto. O sea, hace un par de semanas retocaron la fórmula de ajuste, donde en el agregado, digamos, el monto total que se paga por jubilaciones cae para el gobierno. Ahora, como decís vos, tenés esta otra, digamos, estos regímenes especiales donde, de vuelta, o sea, el resultado de esto para el gobierno es un ahorro fiscal. Entonces, va todo dentro de la misma línea. Después, si querés, podés ponerte a pensar un poco más en profundidad en, digamos, qué tan justo es este ajuste justamente, o digamos, si es merecido o no, lo que sea, pero la realidad es que el gobierno tiene un déficit importantísimo, muy grande, que lo tiene que cerrar de alguna forma, y de vuelta, la principal erogación del gobierno son jubilaciones. Sí, en este caso son las jubilaciones de privilegio, que son las de, por ejemplo, los jueces, o el personal del servicio exterior, cónsules, bueno, todos los agregados, de embajadas de otros países, consulados, entre otras cuestiones. Dice que ahí va a haber un ahorro importante. Después, bueno, veremos a ver qué hacen los jueces, porque hoy hubo protesta de los judiciales. ¿Sabes qué te quería preguntar? Antes que, Tamar, también vamos a preguntarte sobre la economía de todos los días. ¿Cuál es el plan de Martín Guzmán? Ahora que estamos por entrar en marzo. Sí, bueno, es que en realidad mucho no se sabe de eso. Martín Guzmán, el ministro de Economía, ¿no? Mira, si no me equivoco, ayer salió una nota en ámbito financiero que decía el plan de Guzmán. Sí. Y la verdad que es, a ver, con mis máximos respetos al diario, a quien escribe, lo que sea, ¿no? Pero la nota era como una declaración de intención. O sea, el plan aparentemente era resolver todos los problemas que Argentina no pudo resolver en 200 años de historia, y en ningún momento explicaban el cómo. Claro. Entonces eso no es un plan. El plan es cómo lo vas a hacer, no qué vas a hacer. O sea, a mí me encantaría que todos los argentinos fueran millonarios en dólares. El tema es cómo lo hacemos. Claro, ¿de qué manera? Claro, y eso no te lo explica. O sea, por lo menos en la nota no está explicada. Digamos, no hay publicado ningún paper oficial que hable del tema. Entonces, a mí me da la sensación de que todos los cañones del gobierno están apuntando a resolver el tema deuda, digamos, resolverlo de cierta forma que les permita casi seguro conseguir un par de años de gracia. Yo no veo muy posible que haya una quita importante, pero sí veo más probable que haya un par de años de gracia. Entonces ahí te sacás una buena masa de dinero del déficit. Hoy por hoy son intereses. Entonces, al quitarte eso encima, le das aire al gobierno. Sí, no, pero te decía, esto de que vos decías de la deuda, ¿cómo la ves? La renegociación, digo, pero relacionado al riesgo país, que hoy superó los 2.200 puntos. Sí, es que bueno, eso va justamente asociado a, más allá de datos, digamos, internacionales, a esto que te digo, el dato que salió del déficit ayer. O sea,
interanual aumentó 50%. Sí. Y, digamos, los gastos aumentaron más que la recaudación en términos proporcionales. Entonces, digamos, yo me pongo en el lado del bonista, ¿no? Entonces, vos sos argentina y me decís, no puedo pagar. Yo te digo, ok, bueno, renegociemos esto, pensémoslo, qué podemos hacer que nos sirva a los dos. Ahora yo pienso, ¿por qué no podés pagarme vos? Porque estuviste acumulando déficits fiscales a lo largo de toda tu historia, te endeudaste y ahora no podés ni siquiera pagarme a mí. Ok. Claro, yo te renegocio, pero no te sigas tropezando en la misma piedra, porque si no... Estamos en la misma. Claro, o sea, lo que yo te renegocie hoy, dentro de 5 o 10 años lo vamos a tener que volver a renegociar. Y la noticia de ayer de que el déficit aumentó un 50% justamente va en contra de lo que el que negocia de parte de los bonistas quiere escuchar. Entonces, la noticia de ayer no fue una buena noticia. Ahora... Hoy aumentó el riesgo país, por ejemplo, ¿no? Que justamente por 2100 eso. puntos, estábamos en 2200. 2000 y pico, y ahora pasó los 2100. Sí. 2200. 2200, cierto. Pero bueno, también, a ver, Argentina, digamos, está casi quebrada, entonces para los fondos estos, ellos también digamos, entiendo, o el gobierno les trata de hacer entender de que no hay mucha opción tampoco, porque, digamos, la opción es defaultear, no ven un centavo. O sea, si defaulteamos no ven nada. La otra opción es, bueno, encontremos algún punto intermedio, dame unos años de gracia para que yo reacomode un poco el frente interno y ahí empezaremos a generar algo de divisas, de alguna forma medio mágica, que de vuelta en la nota esta no está explicada, simplemente decía aumentar exportaciones, como si fuera fácil. O sea, hoy estaba viendo, a ver, ¿de qué exporta Argentina? Producto del suelo, ¿cierto? Sí. O sea, dependemos de la lluvia, somos arcaicos, tipo neandertales. Entonces... Es verdad. Es cierto eso, o Es sea, así. dependemos de si llueve o no llueve. O sea, Bueno, perdón, hubo hace 2 años, La seca. Macri soportó la sequía de Por eso. 2018, pues vino la debacle económica, no producto de la sequía, digamos, Obvio, producto de pero digo, la sequía más otras cuestiones. tus exportaciones dependen de Y la verdad factores fue un sobre los año cuales vos tremendo. no tenés ningún tipo de control. Sí. Asumiendo que el clima nos acompaña, estaba viendo, digamos, la cosecha estimada para esta campaña y es básicamente la misma que el año pasado. Entonces, no vas a tener un récord ni de producción, los precios futuros de los commodities también están todos más o menos planchados, entonces tampoco vas a tener un efecto precios. Entonces, las exportaciones en Argentina son bastante rígidas al alza. Sobre todo las exportaciones que son las más clásicas nuestras, que son los productos del suelo. Claro. Entonces, ese salto exportador que nos lo vienen prometiendo hace 200 años también, no es algo que se da de un día al otro. Digamos, tiene que haber primero tiene que haber una cierta guía de hacia dónde queremos ir como país y después también, bueno, son años y también tiene que tener suerte. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasa con los números fiscales que vienen cada vez peor? Bueno, vienen cada vez peor, es eso. Y ahí de vuelta, todo estos manotazos que se le están dando a las jubilaciones pueden llegar a dar un cierto respiro, pero hay que ver cuál es la cuestión de fondo. O sea, vos tenés que encontrar alguna forma de reactivar al sector privado, que es de donde sale todo. ¿Y cómo sería esa forma? Bueno, ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahí está. Bueno, mira, hoy venía pensando en eso. La sensación que me da es que los gobiernos, digamos, Cristina 1, Cristina 2, Macri, entienden que hay un problema de pobreza, hay un problema de desempleo, pero a la vez tienen la necesidad de ser ellos la fuente de la solución. ¿Sí? Entonces, encontrar la solución a estos problemas vía intervención del gobierno. Si no lo hacemos nosotros, digamos, es como que no están cumpliendo su función. Lo ¿cierto? que pasa es que también lo que hacen muchas veces es gobierno que arranca y termina, el que viene cambia todo. Bueno, eso también es cierto. Es decir, entonces, esto es como en una casa, cuando entras, entra el marido y dice, quiero esto, lo voy a pintar de verde, porque la verdad el verde tapa un poquitito la humedad, si lo hubiera, si no se notan tanto las manchas, eso. Viene la mujer el otro día y dice, no, la quiero de, no sé, amarillo, de pastel, porque entra mejor el sol. de pastel o de sí. blanco, todo blanco quiero. Entonces, cada uno, y eso se transforma todo en un gasto. Sí, eso, ¿no es cierto? Eso es muy cierto. La verdad que, digamos, entre Cristina y Macri hubieron diferencias fuertes en términos económicos. Asumió Alberto y también derogó un montón de leyes que se habían
firmado durante el macrismo, entonces es muy pendular lo nuestro. Pero digo, a mí me da la sensación de que a partir de un determinado umbral, la intervención ya deja de rendir. Digo, Kirchner, Néstor, logró bajar la pobreza del 50 al 30 vía intervención, ok, entendible. Ahora, de ahí en adelante tuvimos la pobreza clavada en más o menos 30%. Sí. ¿Me esperas un segundito? Un segundito nada más, porque mira, está hablando Daniel Scioli a propósito de lo que ha ocurrido hoy. Scioli es designado embajador en Brasil, asume en 4 días y hoy se sentó en la banca de diputados. Hay un bolonqui con eso, justamente desde la oposición. A ver qué dice Scioli. ¿Tenemos el audio? Ahí está. De la misma manera, no es que quiera poner este argumento, pero le vuelvo a repetir, los embajadores a partir del decreto oficial de la publicación del boletín, a partir de ahí queda formalizado. De hecho, entonces este planteo? Bueno, está bien, entiendo. Sí, nada, que aclarar una cosa. Nosotros sí creemos que ellos no querían que se hiciera esta sesión, por eso no dieron quórum y que no querían y que no quieren discutir el fin de las jubilaciones de privilegio. Entonces, digamos, si el Senado aprobó el pliego, técnicamente cuando el Senado se aprueba los de otro cargo, como ese cargo de jueces o militares, digamos, están en función para poder ejercerlo. De hecho, usted estuvo de viaje en Brasil. no es así. Falta el último paso, que es el pliego, es el decreto del presidente. No es así. No es así, el Senado porque no si está supongamos que el presidente dice, bueno, no quiero nombrarlo, ¿qué pasa? ¿Asumo una cosa que no estoy autorizado para hacerlo? O sea, ¿usted no el que juró por tiene... el cargo? No, y no presenté las cartas credenciales. Hoy una periodista, una colega suya de buena fe, le pregunta a la diputada Charuti, pero si presentó las cartas credenciales en Brasil. No, hasta esta mañana estuve haciendo trámites administrativos. Pregunten en el Instituto Fitzroy para cumplimentar todas las formalidades para que se necesita Cancillería para oficializar mi responsabilidad a cargo de la Embajada Argentina en Brasil. Usted me dirá, ¿pero ya se puso a trabajar? Sí, porque hay muchos problemas de vínculo con Brasil. Es verdad, me puse a trabajar, pero no oficialmente. No he estado ni en la... A ver, ni cuando fui a Brasil tomé la residencia, y en todo momento me acompañó quien está hoy a cargo de la embajada, que se llama Robert Bosch. Nunca ocupé el despacho del embajador en Brasilia. No. ¿Acompañé empresarios? Sí. Me reuní con productores de la Patagonia para exportar más pera y manzana, sí. Me reuní ayer con el sector automotriz, sí, porque hay serios problemas en distintos sectores, para que cuando empiece a formalmente, mediante decreto presidencial, le voy a repetir que es lo que le da la formalidad a todo esto, bueno, a partir de ahí sí ya están en condiciones formales. Y el día anterior está mi renuncia, esa es la realidad. a ver, hay un procedimiento muy claro para renunciar como diputado y hay un procedimiento muy claro para designar un embajador. Bueno. Lo que el Senado hace... Lo que el Senado reiteramos, hace es dar acuerdo. ahí está hablando El la Senado diputada da el Cerruti acuerdo, también, el ¿no es que cierto? Bueno, ahí designa estábamos escuchándolo a Scioli. Contamos algo, ya vamos a retomar con Leandro, pero es importante también porque el oficialismo no lograba el quórum, ¿sí? No lograba el quórum, entonces necesitaba de todos y todas, por supuesto, para dar justamente, para que pudiera arrancar la sesión, ¿sí? Porque la oposición, es decir, Cambiemos, estaba afuera, esperando no dar quórum porque decían que, obviamente, el proyecto que presentaron no tuvieron tiempo de analizarlo, no tuvieron tiempo de debatirlo en comisión y por eso había una tirantez respecto de esta cuestión. ¿Qué pasó? Iban contando como los porotos, ¿no? Como así, un palito, dos palitos, sí. Palito, un poroto, dos porotos. Bueno, así. De hecho, hay un plazo, se llama a sesión a un horario determinado, por ejemplo, 11:30. Se espera hasta las 12, es el tiempo prudencial. Después se puede pedir una prórroga, pero tiene que haber en el medio un cuarto intermedio, ¿sí? Y después se vuelve a citar. Creo que son 3 veces las que se vuelve a citar y si no, se cae la sesión, ¿sí? Como ha ocurrido ya con otras cuestiones. ¿Qué pasó? En la segunda convocatoria empezó a aparecer otro. Tenían que llegar a 129. Habían llegado a 127 y le faltaban 2. Cuando están por irse, cuando está por vencer el primer plazo, llegan al 128. Le faltaba 1. Claro, no encontraban ese 1. No, estaban negociando o buscándolo y demás. ¿Y quién aparece después? Daniel Scioli se sienta en la banca. Ahora, Daniel Scioli está trabajando desde diciembre como futuro embajador en la República Federativa del Brasil, ¿correcto? Tiene razón, todavía no fue aceptado sus cartas credenciales y demás. ¿Es raro? Es muy raro. Ahora, legalmente... Es válido.
sería válido. Mirá lo que te digo, porque en la Argentina nunca se sabe. Con esto, el diputrucho en la década del 90, Tamara, vos eras muy chiquita, ni idea lo sabés de eso. Ahí nací ahí. Exactamente, por eso sentaron a un tipo que era un asesor de un diputado. El diputado no podía estar ese día, entonces ¿qué hicieron? A ver, como si yo dije, Matías, que está en la cámara, dejá la cámara 4 y vení y sentate en la banca por mí. Porque no. Entonces, ¿qué hace? Da el número. Porque cuando se sientan en la banca, se marca en un tablero que está sentado. ¿Viste como cuando en el cinturón de seguridad vos te sentás en el auto y empieza a sonar porque no te colocaste el cinturón? Pero nunca probaste que si te levantás del asiento, deja de sonar. En algunos autos pasa eso. Bueno, en esto es lo mismo. Y hoy se sentó Scioli. Entonces, toda esta disputa por parte de la oposición que va a presentar una queja y demás. Ahora, si vos te metés en Google y ponés Scioli reunido con... Desde el 12 de diciembre, dice Daniel Scioli, se reunió con el vicepresidente de Brasil y empezó a gestionar un encuentro entre Alberto Fernández y Bolsonaro. Después, más adelante, Scioli se reunió con el vicepresidente Murao. Previo a la misión en Brasil, Cafiero y Scioli se reunieron en la Casa Rosada para definir objetivos y formas de trabajo de la embajada, por supuesto, argentina en Brasil. Más exportaciones a Brasil y la apertura de Bolsonaro, ejes en la agenda de Scioli. Bueno, todo hay respecto de Scioli como embajador, nada como diputado, digo. Esta es la Argentina que también tenemos, en donde también confunde y si está bien, tiene que salir alguien de la Cámara de Diputados, del presidente, por ejemplo, Sergio Massa, y decir, a ver, el reglamento dice que como todavía no aceptó o no fue aceptado, puede sentarse. O todo lo contrario. Pero alguien tiene que dar una explicación para explicar bien lo que significa el reglamento. Si no, estamos bajo siempre un manto de sospecha. Por eso quisimos escuchar la palabra de Daniel Scioli a ver qué era lo que decía respecto de esto. Más allá que pocas veces lo hemos visto tan enojado, ¿eh? Pocas veces. Vieron que siempre es muy monotemático, monocorde. Gritó por primera vez, parece. No y no. Bueno, veremos a ver qué pasa mañana. Bueno, Leandro, ¿retomamos? Dale, es una joda este país, es tremendo. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, hay que seguir. Bueno, ¿sabes qué te quería preguntar respecto de, a ver, siempre le preguntamos a los economistas aquí, ¿cómo ves la economía del día a día? ¿No es cierto? Vos trajiste un par de cuadros para mostrar inclusive también de lo que es trabajar para una empresa, que esa empresa te pague un salario y ese dinero que vos tenés, en definitiva, también vuelve a esa empresa a veces, ¿no? A ver si lo vemos. A ver si podemos poner alguno de los cuadritos. Ahí está. El flujo circular de la economía. Poneme el último directamente, a ver, por favor. El último. A ver si podemos tener el último. Esto es el flujo, pero le metemos gobierno. Flujo circular de la economía con gobierno. Esto es lo que le enseñamos a los chicos en la primera clase de macroeconomía. Bien. ¿Cierto? Entonces, vos tenés familias y empresas. Entonces, las familias ofrecen tierra, capital y trabajo, que se lo alquilan a las empresas por una renta, un salario, una ganancia sobre ese capital. Y por otro, entonces ahí tenés el flujo de los ingresos, ¿no? Por otro lado, las familias consumen bienes y servicios que producen las empresas a través de esa tierra, capital y trabajo. Claro. Entonces ahí tenés el flujo del ingreso de los hogares a las empresas. Eso sería sin la intervención del gobierno. Cuando vos le metés gobierno, el gobierno se mete en los dos flujos. Primero en el influjo, te corta el flujo de los ingresos vía impuestos, o sea, te cobra impuestos, entonces te queda menos ingreso tanto a las empresas como a las familias. Y también te corta el flujo de los gastos, de las erogaciones, porque con lo que a vos te cobra de impuestos, lo gasta en lo que sea el gasto público. Entonces vos ahí tenés interferencias, vamos a llamarlo de esa forma. El gasto público no es algo que sea estrictamente malo, o sea, todos los países del planeta tienen un determinado gasto. Ahora, lo que está pasando acá es que Argentina tiene una masa de pobres importantísima. 35-40%, ¿cierto? Sí. Y vos tenés una masa de no pobres y que pueden ahorrar cada vez menor. Entonces vos le estás cobrando impuestos a los que ahorran, ¿cierto? Sí. La solidaridad de la que está hablando el gobierno. Ahora, al cobrar esos impuestos vos estás disminuyendo el ahorro privado. Ese ahorro, en realidad, eventualmente se transforma en inversión. Entonces, al vos quitarle ahorro a las familias, estás quitando inversión futura. Sí. Al quitar vos inversión futura, estás quitando futuros puestos de trabajo. Al quitar futuros puestos de trabajo, estás disminuyendo el consumo futuro. Claro. Entonces, vos... Es una cadena que no para. Pero por eso, vos al cobrar los impuestos, el nivel de impuestos que estás cobrando hoy sobre el sector privado, estás impidiendo que ese mismo sector privado pueda florecer, crecer y contratar a esa gente que está en la pobreza y sacarla a la pobreza. Pero a la vez, o sea, como si eso fuera poco,
las transferencias que estás dando hacia el sector de los pobres tampoco alcanza para sacarlos de la pobreza. Entonces vos estás impidiendo que unos crezcan, pero a la vez estás sosteniendo a los otros en un estado de pobreza, tampoco los sacás. Vivimos en un círculo vicioso en el cual cada vez que cambia un gobierno se complica aún más, y a veces los mismos gobiernos lo complican aún cuando tienen un periodo de 4 años para poder tratar de solucionarlo. Bueno, es un tema de mucho debate también. Leandro, gracias por haber venido, gracias por esta charla y por supuesto seguramente en el transcurso del año vamos a seguir hablando. Cuando quieran. Gracias, Leandro. Nos vemos. Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa, ¿no? Chiquitita, no se muevan de ahí, que ya seguimos con mucho más.